Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, pues ahora voy a estar, voy a grabar, o más bien ya estoy grabando el estudio, de Belice, para darle seguimiento al estudio de Belicela Vilca. Eh, vamos a, vamos en la página 42, pero quisiera hacer un resumen, o para ponerles al tanto por si acaso ven el video de cómo va la historia de la familia, de sus antepasados de Belicela Vilca. La vez pasada estuve leyendo este, acerca de la misión familiar secreta. Y no sé si se preguntarán, ¿no?, por qué familia secreta. Resulta que cuando el pueblo de sangre pura, pues ya tenían muchos años, habían pasado muchos años, y ellos ya tenían, pues construida tenían un castillo, una ciudadela. Una ciudadela son estructuras, muy, que están dentro de una ciudad muy grande. Es como para refugio, para cuando entran los enemigos, pueden protegerse ahí. Ellos tenían una ciudadela, los señores de Tarsis. Después, cuando ellos recibían todavía la sabiduría, y la sabiduría les hablaba, y, y se comunicaban a través de la piedra de Venus, ¿se acuerdan? No sé si alguno de ustedes escuchó ese video. Era la piedra de Venus, ahí ellos comprobaban, y podían ver eh, la imagen del origen. Y bueno, pues les iba muy bien, iban prosperando, pero siempre estaban en alerta de guerra, siempre estaban en alerta, porque en cualquier momento los atlantes morenos podían ir y penetrar ahí eh, en su cerco, dentro de todo lo que habían construido. Estaban todas las familias viviendo ahí y trabajaban, y tenían el don de la ganadería, el don de la agricultura, tenían el don de hacer edificios con piedras de la lítica que les dieron la sabiduría los atlantes blancos. Y ellos seguían al pie de la letra la misión que les fue encomendada. Entonces, los atlantes blancos, los dioses, los sidas, los dioses, iban a venir una vez que ellos ya estuvieran listos para, para irse con ellos, que ya no iban a estar aquí en la tierra. Por eso ellos no se quedaban en un solo lugar de la tierra. No, ellos estaban ahí, pero no tenían la posesión de la tierra. Estaban por mientras. Nunca se dijeron, esto es de nosotros. La tierra no era de ellos, porque nomás estaban ahí construyendo, pero cercado. Nadie se puede acercar porque ellos atacaban. Entonces, ellos estaban esperando a los dioses liberadores para que vinieran por ellos, mientras ellos estaban ahí, en alerta de guerra, porque en cualquier momento los podían matar los atlantes morenos, porque siempre los andaban persiguiendo. Pero esto pasaron años y años y años. Sucedió que les llegó un, un cansancio. Les llegó un cansancio porque no venían los dioses liberadores. Y les vino una fatiga, un sopor de guerra, como el centinela está vigilando toda la noche, y en la mañana casi al amanecer le da el sueño y cabecea. Eso les pasó a ellos espiritualmente, les dio un sopor de guerra, un cansancio, un desvanecimiento, un adormecimiento.
que de repente, pues los del pacto cultural siempre les estaban ofreciendo y que vengan a los cultos y que vengan a adorar a los dioses y que y ellos los echaban fuera y no les hacían caso porque no se mezclaban con ellos. Pero llegó un punto en que los vieron y empezaron a ver el mundo de la ilusión, la prosperidad, la comodidad, el lujo, la compañía, la comida y todo eso. Entonces ellos se unieron al pacto cultural. Se les olvidó la misión que tenían en la tierra, se les olvidó y se unieron al pacto cultural. Ya los atlantes morenos ya no estaban tampoco porque se habían ido igual que los atlantes blancos, ¿sí? Entonces, pero quedó todos los pueblos ya bien, bien con el culto, con la cultura que les dejaron ellos de hacer sus cultos a los dioses, a todos los dioses. Tenían muchos dioses, porque todos los dioses representaban al Creador, a el Uno, a Dios, el Uno, a ese. Representaban todos los dioses. Por ejemplo, si tú venías, yo creo en Santa Gertrudis, o el Señor Gertrudis es un santo, y tú lo adoras, ellos lo aceptaban. Sí, vente, lo adoramos, ahorita le hacemos una estatua y lo adoramos, y todos lo adoraban, porque ese representaba al Dios el Creador, como los del pacto cultural, los atlantes morenos, ellos representaban al Dios Creador. Una vez que hicieron los cultos y que empezaron a hacer cultura y enseñarles a los pueblos que los siguieron a ellos, pues casi todos los que estaban en ese tiempo. Y bueno, entonces el pueblo de la sangre pura, por el cansancio, por el sopor y por el adormecimiento que les vino, empezaron a ver que pues que estaba bien estar con ellos, ir con ellos y convivir con ellos, y bueno, pues ya se hicieron del pacto cultural, pero de repente se dieron cuenta, porque como decimos nosotros, no les había caído el 20, que ya no escuchaban la voz de los dioses, ya la piedra de Venus ya no se encendía y ya no se veía el signo del origen. Ya no sé, porque ellos se olvidaron. Entonces, algunos de la casa de Tar se pusieron muy tristes, porque eran varios pueblos de pura sangre, que estaban bien conectados con los dioses. Entonces se dieron cuenta que ya no escuchaban la voz audible, lo escuchaban en la sangre, porque tenían la sangre pura. Una sangre no como la de nosotros, como repito, como dije en otro video, no como la sangre que tenemos ahora nosotros, que está contaminada, que está espesa, que está sucia. No sirve nuestra sangre nada más para ir viviendo en este mundo de engaño. Entonces, pero era una sangre pura, y lo escuchaban y tenían la sabiduría que les habían dado, y que en cuanto ellos estuvieran conectados con ellos, la sabiduría iba a estar dando y dando y dando y dando. Eran un pueblo diferente a todos, poderosos, hacían armas de guerras, los edificios que hacían, se quedaban admirados. Por eso los atlantes no les tenían envidia, les tenían coraje y no los podían vencer, y no los hubieran podido vencer nunca, pero estuvieron sas y sas y sas hasta que les llegó el cansancio y empezaron a ver bonito todo lo que hacían el pueblo del pacto cultural. Se les hizo bonito todo, y que muy bien, y pues está muy bien, y todos se empezaron a ir. Pero una vez estando ahí, que se dieron cuenta que ya no hablaban con los dioses, que ya ni lo sentían, que qué pasó, cómo fue esto, ya la piedra de Venus la habían guardado, la espada sabia la habían guardado,
y ya no le hacían caso. Entonces, uno de ellos, de los jefes, de los reyes de ellos, dijo, no puede ser. Ahí ellos, hablaron y él les dijo, vamos a hacer un plan familiar. ¿Y por qué yo le puse en el audio pasado eh, la familia, la familia secreta? ¿Por qué? Porque ellos en secreto iban a preparar una familia, prepararla desde cero, ¿sí? Y esa familia iba a tener poderes para crear cosas, ¿sí? Y en el estudio de la vez pasada decía, eh, decía que tenían que hacer. Dice, algunas familias, por ejemplo, se les encomendó la perfección de una piedra, un vegetal, un animal, un símbolo, un color, un sonido, una función orgánica determinada o de un instinto, etc. La perfección de la cosa pautada requería penetrar en su íntima esencia hasta tocar los límites metafísicos, es decir, hasta ajustarse a la forma perfecta del arquetipo creado. Ellos, ellos ya tenían que hacer algo aquí, un arquetipo que hiciera una cosa creada aquí, por ejemplo, como lo que acabo de decir, un vegetal, un animal, un color, que agarraran algo como un símbolo para ellos y sobre eso iban ellos a trabajar y poder comunicarse de alguna manera con los dioses. Pero pues estaban en que veremos y hay que hacerlo y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues entonces ya con eso, por eso era un plan secreto, no lo decían a nadie. Aunque ellos empezaron a participar en los cultos a los otros dioses y, y y empezaban a participar con todos, igual, las celebraciones, los rituales, todo ellos ahí. Pero sucede una cosa, aquí ahorita que vamos a ya entrar al estudio a partir de la página, que dije la página número 42, ¿sí? Este, ellos, ahí en ese culto, ellos, ellos adoraban a una diosa, a una diosa que se llamó, la diosa, era la diosa, creo que Belene, déjame, Belisana, perdón, Belisana, Belisana, a la diosa Belisana, a la diosa Belisana, y había una lámpara, hay una lámpara que le decían la lámpara perenne, ¿sí? Dice, y la lámpara perenne con la flama de los atlantes morenos. Los atlantes morenos, ellos inventaron esa lámpara y traía una flama que no se apagaba ni día ni noche, siempre estaba prendida, aunque estuviera afuera, estuviera adentro, estuviera soplando el viento, lo que fuera, esa lámpara siempre estaba prendida, ¿sí? Entonces, aquí, antes de llegar ya meterme de lleno al estudio de hoy, uh, hablaba acerca de bueno, yo que les estaba hablando del culto, de los cultos que ellos hacían ellos a la diosa Belisana, y hacían unos rituales pues muy tremendos. Al rato los vamos a estar leyendo qué es lo que hacían, ¿sí? Entonces creo que viene en este estudio, y con la lámpara perenne, con la lumbre, y luego adoraban a la diosa Belisana. Los sidas, los dioses, que cuando ellos hablaban con ellos o con los atlantes, ellos hicieron algo, aunque el pueblo de Tarsis no sabía, porque todo el pueblo, todos los pueblos, toda la gente, ¿verdad?, de Tarsis, ellos eran
gente de mucho dinero, eran reyes. Y cuando se reúnen con el pueblo del pacto cultural, pues estaban encantados. Y estaban dando hasta saltos de alegría porque los convencimos y que ya los sacamos de donde estaban. O sea, fue una victoria, ¿verdad? Para ellos y una derrota espiritual para el pueblo de la sangre pura, porque pues se adormecieron. Bueno, entonces, lo que hicieron los dioses celestiales que viven más allá de las estrellas, decidieron venir. No les dijeron, se hicieron manifestar. Está bien tremendo esto porque dices, ¿cómo es que así? Vinieron y se manifestaron en los dioses que ellos adoraban, en los cultos paganos. Pues yo digo que son cultos paganos porque eran de los cultos de los malos que querían destruir al pueblo de la sangre pura, del pacto de la sangre. Ellos eran del pacto cultural que ahorita vivimos nosotros. Todo el mundo vive bajo el pacto cultural ya. Entonces, de hecho, el plan familiar, ya lo habían iniciado ellos, porque era secreto, porque iba a ser algo interior, como ahora nosotros. Nosotros somos, bueno, al menos yo, hay muchos ya que nos decimos virgas, que estamos despertando, ¿sí? Estamos participando de la sangre pura. A través de estas lecturas es cuando se está empezando como a purificar la sangre espiritual. Entonces ya todo es espiritual. ¿Sí? Antes era literal, todo lo que sea era literal. Ahora no, ahora es espiritual. Por eso estaban preparando a una familia por si llegaba a faltar, pues que ya iban a estar siendo perseguidos. Aquí mismo lo vamos a ver ahorita. Ellos estaban preparando una familia para recuperar la pureza de la sangre. Pero ya iba a ser una pureza de la sangre, pero espiritual. Ya no en ese tiempo. Tal vez ya no iban a escuchar o a hacer las cosas, pero tenían poderes. Aún así, ellos tenían poderes que los atlantes blancos les habían transmitido a ellos por medio de la sangre pura. Y todavía la familia de Tarsis tenía ese poder. Todos ellos tenían poderes. Pero ellos se maravillaron con los cultos que el pacto cultural hacía. Había muchos sacerdotes y sacerdotisas y ellos encantados ahí ya participando. Entonces, pero los sidas tomaron forma, no se daban cuenta, porque las estatuas que ellos tenían, o los otros que adoraban otros dioses que les ponían nombre y todo, ellos tomaban forma. Por ejemplo, de la diosa Belisana, ellos tomaban forma, y de fulanito y stanito de los dioses. Y entonces, cuando yo estaba leyendo esta parte del estudio, dije, ¿cómo es posible que los señores de Tarsis se volvieron, pero poderosos y guerreros y agresivos y locos? Como, no sé si ustedes han ido a algún culto, no quiero criticar nada, ¿ok? Pero han ido a algún culto pentecostés, ¿sí? De un culto pentecostés, como en el tiempo del libro de los Hechos de la Biblia, en el Pentecostés, todos se caían, gritaban y adoraban y alababan y Los cultos de las personas cristianas pentecosteses, saltan, brincan, se caen, dicen que hablan en lenguas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, haz de cuenta así. Hacían sus cultos así, con música y con con rudimentario, pues imagínate, hace como
como más de 1000 años. Sí, pues más, no, a ver, era como en el año 1300 más o menos, 1200, 1300, o en el año 1000, hace más de 1000 años, sí, eso. Entonces, pues no sé, con tambores, con flautas, pero les adoraban y hacían otros rituales más fuertes, más tenebrosos. Entonces, pero los señores de Tarsis, voy a leer esta parte, porque se me hace, bueno, voy a estar leyendo, voy a estar leyendo, fragmentos de estas páginas eh, del estudio de las cartas, porque son cartas que Belisea le escribió al doctor Senaguel. Dice, naturalmente los señores de Tarsis prosiguieron practicando el culto a Belisana, pues hasta Lito de Tarsis era un hombre muy importante entre la familia de la familia de Tarsis, muy poderoso. No hubo ninguno que comprendiese la misión familiar. No, nunca comprendieron la misión familiar. Pero algunos, más adelante vamos a ver qué pasó. Dice que nunca comprendieron la misión familiar y además porque ello estaba establecido y sancionado por las leyes de mi pueblo. Dice, más el objetivo secreto de la misión familiar impulsaba inexorablemente a sus partícipes a recrear espiritualmente el arquetipo ígneo. El arquetipo ígneo se refiere, está vinculado con el fuego. Por eso el arquetipo ígneo. Eso es lo que hacía la misión familiar, impulsada inexorablemente a sus partícipes a recrear espiritualmente el arquetipo ígneo. Entonces, por eso es que ellos adoraban a la diosa Belicena, porque era la diosa del fuego, con la lámpara perenne de los atlantes morenos. Ellos pensaban, los del pacto cultural, que ellos estaban adorando a la Virgen que ellos tenían y la flama de los atlantes morenos, de los malos. No, eso, ellos, porque ese arquetipo, un arquetipo que es una cosa que se usa aquí en el mundo, creado por el Creador, las puedes tú revertir para usarla, y ellos lo revirtieron. Entonces le daban la adoración a los dioses de los atlantes blancos, de los que les habían dado a ellos la sangre pura. ¿Sí? Entonces dice que el pueblo de Tarsis, eso los marcó con una señal inconfundible. Adquirieron fama de ser una familia de místicos, o sea, muy entregados, ¿verdad?, a los cultos. Una familia de místicos y de aventureros, cuando no de locos. Creían que estaban, porque se alocaban en adorarla, a la diosa Belisana. De locos peligrosos. Y algo de verdad, dice Belisela Vilca, algo de verdad había en tales fábulas, pues aquel fuego en la sangre, ¿sí? Aquel fuego en la sangre, al principio descontrolado, causaba los extremos más intensos de la violencia y la pasión. Existieron quienes experimentaron en sus vidas el odio más terrible y el amor más sublime. O sea, esas manifestaciones, esos sentimientos que les daba él, mucho amor, lo amo, hermano. O sea, fuerte el amor se manifestaba, y se manifestaba mucho el odio al que odiaban, pero de verdad, no hipócritamente, y no amaban hipócritamente, lo hacían con mucho fuego. Eso
Eso pasaba cuando ellos adoraban a la diosa Belisana, cuando estaba el culto y cuando estaba la flama todo en la lámpara perenne, la flama todo lo que daba. Y dice, entonces dice, y el amor más sublime que humanamente se puede concebir. Y toda esa experiencia se condensaba y sintetizaba en el árbol de la sangre y se transmitía genéticamente a los herederos de la estirpe. ¿Ves? No los del pacto cultural, no la adoración que ellos hacían, los otros de los descendientes de los atlantes, no. Ellos, por eso dice que ellos tenían la sangre hirviendo, poderosa. Dice, con el tiempo, las tendencias extremas se fueron separando y surgían periódicamente señores que eran puro amor. Fíjate cómo en la familia de Tarsis, cómo hubo esos cambios en ellos, diferentes. Cada uno adquirió algo diferente en cuanto a los cultos que le hacían a la diosa Belisana con ese fuego, con el fuego de la lámpara perenne. Dice, las tendencias extremas se fueron separando y surgían periódicamente señores que eran puro amor o puro valor, es decir, grandes místicos y grandes guerreros. O sea, como que por eso yo no entendía cómo es que adoraron pero luego más adelante dice que eran los dioses liberadores que habían tomado el ropaje humano, pero como los dioses que ellos estaban adorando, para transmitirles, para que no perdieran ese poder y ese valor, ¿verdad? Porque los caracterizaba como guerreros locos. Dice, entre los primeros estaban los que aseguraban que la antigua diosa se había instalado en el corazón. Unos decían eso. Ay, a mí se me metió en el corazón. Ahí lo tengo. Dice, y que su flama los encendía. Que la flama los encendía en un éxtasis de amor. Entre los segundos, los que contrariamente afirmaban que ella les había helado el corazón. ¿Sí? Eso de helado el corazón es una característica del virya que está despertando. ¿Sí? Una vez que tú empiezas a comprender con la sangre, tu corazón ya no es tibio, no está tibiecito, está dice frío como el hielo. Se enfría el corazón. Tienes que tener un corazón frío para poder enfrentar cualquier situación y no moverte por las emociones. Entonces aquí alguien así lo percibió entre la familia de Tarsis, en los cultos a Belisana. Dice, la Virgen, la diosa, les había helado el corazón. Dice, les había infundido tal valor que ahora eran tan duros como las rocas de Tarsis. ¿Por qué las rocas de Tarsis? Porque el castillo que los señores de la casa de Tarsis tenían, estaba en una montaña muy alta. Muchos no podían llegar porque ni sabían, porque ya las escogieron porque guiados por la sangre pura, por la sabiduría. Muchos se perdían al querer encontrar esas tierras donde vivían ellos. Entonces dice, también las damas intervenían, ahí intervenían las mujeres en esos cultos, tenían la capacidad que las dejaban a las mujeres participar. Dice, también las damas intervenían en esta selección
y ellas sentían el fuego de la sangre como un dios al que identificaron como Veleno, el esposo de Belisana. Ellos, es lo que decían, lo que ellos sentían, ¿sí? Dice, en realidad este Veleno, dios del fuego, al que los griegos conocían como Apolo, el hiperbóreo, Apolo, el, el dios, el dios griego Apolo era hiperbóreo, de la sabiduría hiperbórea. Fíjate, esto es desde hace muchos años. Bueno, era un arquetipo ígneo. Ya les dije que era ígneo, de fuego, ¿sí? Era un arquetipo ígneo, de fuego. O sea, algo de fuego, ¿sí me entienden, verdad? Espero que sí. Dice, al que los griegos conocían como Apolo, el hiperbóreo, era un arquetipo ígneo empleado desde los días de la Atlántida. La Atlántida fundida hace miles y miles y miles y miles de años, ¿sí? Dice, ígneo empleado desde los días de la Atlántida por el más poderoso de los dioses liberadores como ropaje. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué como ropaje? Porque vino Apolo y vino un dios liberador, y el ropaje vino como Apolos, el dios Apolos, sí, griego, el que se están refiriendo. Dice, me refiero al gran jefe de los espíritus hiperbóreos. Y esto les va a sorprender mucho. Dice, al gran jefe de los espíritus hiperbóreos. El gran jefe de los ejércitos hiperbóreos, ¿saben quién es? Lucifer. No sé, ¿qué opinión tienes tú de Lucifer? Nos han enseñado, mucha gente dice que Lucifer es el diablo, que es Satanás, pero no es verdad. Si acaso, ojalá puedan ver los demás estudios que voy a seguir dando y se van a dar cuenta quién es Lucifer y quién es verdaderamente el diablo. Bueno, dice el gran jefe de los espíritus hiperbóreos, Lucifer, el que desafía con el poder de la sabiduría el poder de la ilusión del Dios creador, el enviado del Dios incognoscible, del verdadero Dios incognoscible. Es el Dios de de todos. Es el verdadero Dios, el Dios incognoscible. ¿Y por qué incognoscible? Porque no se le puede conocer, no lo puedes ver. No tenemos una imagen de él, ni nadie en que le represente. Que cualquier cosa como el del Dios creador, cualquier Dios lo puede representar a él, como en los cultos que ellos tenían, que los del pacto cultural tienen muchos dioses. Por eso hay muchos dioses aquí en la tierra, es el mismo. Todos los dioses que hay aquí en la tierra es el mismo, es el uno, es el Dios creador. Y lo dice, el enviado del Dios incognoscible, el verdadero Cristo de luz increada. ¿Sí? Una luz increada, que esa luz es para siempre, forever and ever. Faltaba pues que de la estirpe de los señores de Tarsis brotase el retoño que habría que cumplir la misión familiar. Retoño que tendría que poder cumplir la misión familiar. El que recrease en el espíritu el fuego de los dioses y lo comprendiera con el símbolo del origen. Le anticipo, doctor Senaguel, que solo hubo dos que tuvieron esa posibilidad
en grado eminente. Lito de Tarsis en el siglo XVI y mi hijo Noyo en la actualidad, pero vayamos hacia esto paso a paso. El nombre de Lucifer quiere decir portador de luz. El nombre de Lucifer quiere decir, significa portador de luz. Bueno, entonces sigamos con la página número 44. Ay, no, no es cierto. Todavía no termino esta página. Dice que la sierra Catochar siempre fue rica. En esa sierra pertenecía a la familia de Tarsis. Siempre fue rica en oro y plata. Hubo una... Ahorita vamos a estar viendo algo muy interesante, ¿sí? La familia de Tarsis pues tenía mucho dinero, tenían una sierra que estaba llena de oro y plata, pues ahí ya te imaginarás el poder que tenían. Entonces, el pueblo de Tarsis tuvo ellos hacían, bueno, mejor lo voy a leer. El modo de la vida estratégico había sido olvidado, ya les había dicho, ¿verdad? Miles de años antes de adquirir el derecho de aquel señorío. Ya no se ocupaban la tierra para practicar el cultivo, porque ellos tenían el don de la agricultura y de la ganadería, ¿sí? Y ellos practicaban el cultivo mágico, imagínate, mágico. Sembrabas una cosa ahorita y al otro día brotaba y ya tenía frutos. Yo me imagino, pues era un cultivo mágico, era una tierra, pues allá en la sierra y no había nada, puras piedras. Dice, en esa época se creía en la propiedad de la tierra y el poder del oro. Ahí sí como ellos ya estaban dentro del pacto cultural, esa sierra le pertenecía a la familia de Tarsi, porque ya ellos participaban en la propiedad de la tierra, el castillo y todo lo que habían hecho, todas las maravillas con los dones que les dieron los atlantes blancos, pues ellos eran millonarios. Dice, quiero pasarme a... Por cada pueblo combatiente, siendo la más perfecta acaparada por los pueblos del pacto de sangre, entonces podían adquirirse a los traficantes. Ellos hacían trueques, ellos daban un puñado de oro y recibían a cambio pues otras cosas, porque como ya no sembraban, ya no tenían el don mágico de la siembra y la ganadería, pues ya sean trueque, pues tenían mucho oro y pues tenían lo que ellos querían con los otros mercaderes, ¿sí? Dice que había no sé si ustedes, bueno, los que hayan estudiado, saben quiénes son los fenicios. Los fenicios eran descendientes de la raza roja de la Atlántida. Ellos eran descendientes también de los atlantes de la Atlántida. Se contaban entre los pueblos que vivieron de entrada al pacto cultural. Ellos se hicieron también al pacto cultural. En el pasado habían sido enemigos jurados de los iberos, de donde es la familia de Tarsi. Tan solo 100 años antes de que mi familia llegase al señorío de Tarsi, está hablando la Belisela Vilca. Dice, los fenicios tenían ocupada la ciudad de Tarsis, que se hallaba enclavada cerca de la confluencia de los ríos. Perdón,
A ver, permítanme un segundo. En el pasado habían sido enemigos. Eran enemigos de los iberos, de la familia de Tarsis. Tan solo 100 años de la familia llegase al señorío de Tarsis, los fenicios tenían ocupada. Ah, los fenicios estaban viviendo en la ciudadela de la familia de Tarsis, ¿sí? O sea, la ocuparon ahí, llegaron y agarraron y aquí vivimos y es de nosotros. Que se dice que la ciudadela se hallaba enclavada cerca de las confluencias de los ríos Tinto y Odiel. ¿Sí? Entonces la familia de Tarsis dice, los fenicios monopolizaban el tráfico de mercancías, pues la presencia de mercaderes procedentes de otros pueblos era incomparablemente menor. Sin juzgar aquí el impacto cultural de aquel tránsito comercial causaba en las costumbres de mi pueblo. Lo cierto es que los señores de Tarsis gobernaban un país tranquilo. Eran gobernantes de un país que iba siempre siendo famoso por su riqueza y prosperidad. Dice, pero he aquí la paz ilusoria pronto vino a ser turbada. Y no precisamente como podría concluirse de una observación superficial, porque el oro de Tarsis hubiera despertado, vino la codicia entre los pueblos extranjeros, la codicia por el oro y la plata que tenía la familia de Tarsis. Toda una sierra, imagínate, llena de oro y de plata. El motivo principal de todos los problemas, finalmente, de la ruina de la casa de Tarsis fue la llegada de los golem. No sé si alguno de ustedes sepa quiénes fueron los golem. Los golem, yo por aquí anoté. ¿Eh? Porque luego apunte, no sé dónde los puse. Bueno, pero me los voy a llamar y se los voy a decir. Los pelascos, esos son otros. Bueno, los golem vienen de, los goles, su origen es de la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán. No sé, quiero ver, porque hice unos apuntes muy importantes. ¿Por dónde lo apunté? Yo agarro una hoja y apunto y ya no sé dónde lo dejé. Bueno, ellos eran de Canaán y los golem provenían de Canaán y practicaban la sodomía. ¿Saben lo que es la sodomía? La sodomía simple. Practicaban la sodomía. Bueno, venían, su origen eran de Canaán, de la tierra de Canaán. Dice, y practicaban la sodomía simple. En ese entonces, ellos estaban allá en Canaán. Pero resulta que ellos, los golem, ¿cómo es que estaban? Bueno, es otro tema. Practicaban, bueno, y luego dice, practicaban también la sodoma ritual. La sodoma ritual. Y déjenme leerlos. Dice, ay, voy en la 46, 44.
Bueno, nada más les quería decir quiénes eran los golem para que se den. Los golem habían, este, eran muy demoníacos. Ahorita lo vamos a leer. Pero vea que aquella, bueno, ya dijimos que llegaron los golem. Desde el siglo 8 antes de Jesucristo, aproximadamente desde que Sargón, el rey de Asiria, destruyera el reino de Israel, comenzaron a aparecer los golem en ese tiempo. Los que leen Biblia van a saber quién es el rey Sargón, ¿sí? Y cuando destruyó el reino de Israel, los golem empezaron a aparecer en la península ibérica. La península ibérica es España, está en España. Al comienzo venían acompañando a los comerciantes los fenicios y desembarcaban en todos los puertos del Mediterráneo, pero luego se comprobó que también avanzaban por tierra al paso de un pueblo escita al que habían dominado en Asia Mayor. Escita, ese pueblo era de la pura sangre, igual que la familia de Tarsis. ¿Sí? Dice, pero luego los dominaron ellos, los golem. Dice, al que habían dominado en Asia Menor. Este pueblo era de nuestra misma raza. Aquí lo dice Belisela Vilca. Atravesó Europa del este a oeste, llegó a España 2 siglos después, cuando la obra destructiva de los malditos golem estaba bastante adelantada. Los golem por su parte evidenciaban claramente que pertenecían a otra raza, cosa que ellos confirmaban con orgullo. Eran miembros, se vanagloriaban del pueblo elegido. Ellos eran miembros del pueblo elegido por el Dios creador para reinar sobre la tierra. ¿Ustedes saben quiénes son los elegidos del Dios creador? Los judíos. Y ellos venían, los golem, son descendientes de los judíos. Les hicieron la vida imposible a la casa de Tarsis. La quisieron desaparecer. Y ellos, los golem, confirmaban con orgullo que eran miembros del pueblo elegido por el Creador para reinar sobre la tierra. Por los golem en ese tiempo reinaban, matando a todos. Sus maestros habían sido los sacerdotes egipcios, los maestros de los golem. Dice, los sacerdotes egipcios, y venían por lo tanto en representación de los atlantes morenos. Los golem venían representando a los atlantes morenos. Y los atlantes blancos, los representantes de los atlantes blancos era la casa de Tarsis. Y los golem, los representantes de los atlantes morenos. O sea que los seguían persiguiendo a los hombres de la sangre pura. Todos los pueblos nativos de la península y también el que luego llegó con los golem no recordaban ya el modo de vida estratégico. Se les olvidó a la familia de sangre pura el modo estratégico. Dice vida estratégico. Y estaban en poder de los sacerdotes de distintos cultos. Pues ellos mismos quisieron irse con los sacerdotes del pacto cultural, con los cultos a los dioses. Dice, la misión de los golem consistía justamente en demostrar su autoridad sacerdotal, porque ellos decían que eran sacerdotes. Ellos mandaban todo. Llegaron allí, empezaron a ver, a decir los sacerdotes, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va la cosa por acá? Así llegaron.
Dice, en demostrar su autoridad sacerdotal y unificar los cultos. Para ello disponían de diabólicos poderes que recordaban sin dudas a los atlantes morenos y una crueldad sin límite. Sí, una crueldad sin límite. Ya voy en la página 45 y ya va a ser casi una hora. Y yo no quiero hacer nada. Me quedan como unos 15 minutos para seguir. Ok. Bueno, vamos a seguir. Luego dice, los goles, bueno, voy a leer mejor porque yo hice unos apuntes aquí, pero voy a leer mejor. Me gusta más, se entiende mejor. Dice, el Dios creador y las potencias de la materia los enviaban para reafirmar el pacto cultural. O sea, los goles los enviaba el Dios creador, ¿eh? Tenían vara alta ahí con el Dios de la creación. Los tiempos estaban maduros para que el hombre recibiese una nueva revelación, un conocimiento que traería más paz. Según ellos iban a traer más paz, pero vamos a ver que no. Ellos decían que paz, pero no. Progreso civil traerían, les iban a enseñar a que empezaran a evolucionar, que esos cultos ya, vamos a hacer algo nuevo. Trajeron cosas nuevas para el culto. Dice progreso y civilización que lo hasta entonces alcanzado por los pueblos del pacto cultural. Una idea que algún día haría que estos bienes fuesen permanentes y acabaría para siempre con el mal y con las guerras. Esa revelación, ese conocimiento, esa idea es sintetizada con el siguiente concepto: la singularidad de Dios tras la pluralidad de los cultos. Los goles, en efecto, habían venido para iluminar a los pueblos y a los sacerdotes de todos los cultos sobre la multiplicidad de los rostros de Dios y la necesaria unidad que éste mantiene en su propia esfera. Esta sería la fórmula. Por sobre todas las cosas están los dioses y por sobre todos los dioses está el uno. O sea que todos los dioses que en el pacto cultural y en los cultos adoraban eran los rostros del Dios creador. Dice, porque todos los dioses, dice, se los voy a ver, por eso ellos, sobre todas las cosas están los dioses. O sea, todos los cultos que hacían y adoraban a sus dioses tenían que respetar y adorar a su Dios. Pero todos esos dioses, dice aquí, sobre todos esos dioses está el uno. ¿Y quién es el uno? Dios, el creador, ese es el uno. Todos los dioses están bajo su autoridad. Los dioses Brahman, los budas, no sé qué tantos dioses la gente adora. Bueno, pues están bajo la autoridad del Dios, el uno, que es el Dios creador. Por eso ellos no pretendían reemplazar a los dioses. Por eso los golem dejaron tranquilos los cultos. Están muy bien, todo muy bien, sigan adorando. Ya saben que todos sus dioses son uno. Están en el uno. Y ya, sigan para adelante. Es natural que decían que Dios posee muchos nombres, puesto que Él exhibe muchos rostros. Es comprensible también que haya varios cultos para adorar los distintos rostros de Dios. O
O sea que Dios tenía muchos rostros, claro. Tiene muchos rostros y muchos nombres. Y uno de sus nombres es Demiurgo y Jehová. Nada de esto ofendía a Dios. O sea que estaban muy contentos los golems con los cultos que estaban haciendo. Nada de esto cuestiona su unidad, pero donde el uno se mostrará, fíjese lo que dice, pero donde el uno se mostrará inflexible con el hombre, donde no aceptará disculpas, donde posará sus 1000 ojos justicieros, o sea que los ojos del Dios creador están por toda la tierra, todo lo ve. Será el sacrificio del culto, porque cualquiera fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, o sea, para el uno. O sea, aunque estés adorando a otro Dios, estás adorando al uno. Todos los dioses, las imágenes y todo lo que adora la gente, están adorando al uno. Vale decir, el sacrificio participa del uno. Bueno, pues ya voy a cortar aquí. Bueno, pues espero que sigan viendo mi canal, que le den like, sí, y ahí está mi correo. Por favor, mándenme un correíto. Díganme, oye, no me gusta lo que dices, o lo que dices, eso no es cierto. Y lo podemos hablar. Sí. Y, y bueno, pues eso es todo. Espero que todos estén bien. Les mando muchos abrazos a todos y hasta la próxima.